Muy buenos días. En esta clase vamos a hablar de los beneficios de la vacunación del adulto, pero más allá de la infección y más allá del endpoint primario. Y entonces acá viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué decidimos vacunar a un paciente adulto? Por supuesto que tenemos múltiples ventajas. Dentro de estas ventajas tenemos efectos individuales y efectos que son indirectos a nivel poblacional. Dentro de los efectos individuales está por supuesto el target propio de esa vacuna, es decir, prevenir bien sea la infección o bien sea las complicaciones o el desarrollo de la enfermedad o de la enfermedad grave al cual apunta esa vacuna. Em, pero también tenemos otros efectos positivos. Dentro de estos efectos positivos individuales, dependiendo de la vacuna, impactarán sobre la salud cardiovascular, sobre la salud neurológica, sobre el estado de fragilidad, ¿sí? Entonces, más allá del impacto específico que tiene cada vacuna para la prevención de la enfermedad a la cual se dirigen, también individualmente hay otros efectos positivos que tienen un impacto más profundo y que incluso llega hacia la calidad de vida del paciente. Y por el otro lado, hay efectos indirectos que son poblacionales, ¿sí? Es decir, por un lado la disminución de la transmisión, ¿sí? Que esto impacta positivamente incluso en los no vacunados, el desarrollo de la inmunidad de rebaño, y acá es importante que recordemos este concepto de la inmunidad de rebaño, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, durante la pandemia hablamos mucho del R, ¿sí? Del número reproductivo. Ese R, ¿sí? Cuando se aproxima a 1, significa que una persona infectada contagia por lo menos a otra persona más, ¿sí? Y cuando es mayor de 1, significa que contagia a más de una persona. Entonces, cuando el R es mayor de 1, la enfermedad tiende a crecer. Cuando ocurre este escenario en el que el R es mayor de 1, ¿sí? El impacto que tiene la inmunidad de rebaño es enorme al bloquear la transmisión por no encontrar huéspedes susceptibles, ¿sí? Entonces, digamos, dentro de los efectos indirectos poblacionales está la disminución de la transmisión y la generación de esta inmunidad de rebaño. Pero hay un poquito más, ¿sí? También tenemos lo que vamos a llamar prevención cross enfermedad, que este es un concepto un poco más complejo, pero sumamente interesante desde lo biológico y desde lo fisiopatológico, en el cual la vacuna destinada a una enfermedad puntual podría funcionar de forma protectora para otras enfermedades más o menos relacionadas, ¿sí? Entonces, digo, un caso interesante como ejemplo, ¿sí? Es el caso de la Neumo 20 conjugada, ¿sí? La Neumo 20 conjugada conlleva un grado más o menos importante de protección para la influenza y para otros virus respiratorios, fundamentalmente en niños, ya que va a modificar la interacción entre el neumococo, que muchas veces es flora habitual y el paciente se encuentra colonizado con el neumococo, y los virus respiratorios. Esto termina disminuyendo la portación de neumococo, la Neumo 20 va a disminuir la portación de neumococo y disminuye esa interacción que permite que haya más contagio de influenza. Entonces, digamos que algunas vacunas permiten efectos sinérgicos sobre otras enfermedades que pueden estar más o menos relacionadas. Entonces, digamos, dentro de los beneficios de la vacunación están los efectos directos individuales relacionados con la prevención propia de la enfermedad y con otros beneficios como puede ser sobre la salud cardiovascular, y otros efectos indirectos que son poblacionales relacionados con la inmunidad de rebaño y la prevención cross enfermedad. Y cuando pensamos en algunas infecciones, y acá vamos a poner como ejemplo la influenza, y este es un gráfico que a mí me resulta súper interesante para pensar todo el espectro de impacto que tiene la influenza sobre cada uno de nuestros pacientes. Uno inmediatamente asocia a la influenza, en este caso, con la infección respiratoria y con la gravedad de la infección respiratoria cuando el paciente no está vacunado, tiene factores de riesgo y demás. Sin embargo, el impacto de la influenza es mucho más importante
que solo el impacto respiratorio, ¿sí? Entonces, el impacto cardiovascular, del que vamos a charlar dentro de un ratito, ¿sí? O sea, las complicaciones cardiovasculares relacionadas con eventos cardiovasculares mayores, ¿sí? Complicaciones relacionadas con la diabetes, ¿sí? Con alteración en el control de la glucemia y mayor cantidad de complicaciones diabéticas. Complicaciones neurológicas, ¿sí? Como el riesgo de accidente cerebrovascular, convulsiones, Guillain-Barré. Complicaciones respiratorias propias de la influenza y el desacondicionamiento que provocamos sobre el paciente después de padecer una enfermedad grave, especialmente en los pacientes internados o que requieren cuidados críticos. Por lo tanto, administrar una vacuna, en este caso utilizamos como ejemplo la influenza, tiene un impacto positivo sobre un abanico muy importante de complicaciones que se asocian a la enfermedad propiamente dicha. Entonces, ahora sí, vamos a avanzar un poco a los aspectos más importantes que vamos a poder prevenir de forma, además de la enfermedad propiamente dicha, de los aspectos más importantes que vamos a poder prevenir o mejorar fuera de la infección propiamente dicha. Y dentro de estos, ¿sí? Vamos a empezar con la prevención de la demencia, ¿sí? Entonces, yo acá les armé un grafiquito en base a varios trabajos que han evaluado distintas vacunas y su impacto sobre la demencia. Y ustedes van a ver que hay varias, ¿sí? Em, Está la vacuna del herpes zóster, por supuesto que en el último tiempo, especialmente la vacuna adyuvantada AS1 para el herpes zóster, ha tenido mucha difusión y muchos trabajos respecto al impacto positivo sobre la cognición, la prevención de la demencia, particularmente del Alzheimer. Entonces, digo, tenemos la vacuna del herpes zóster, ¿sí? Que tiene un impacto realmente profundo, ¿sí? Con una reducción relativa al riesgo más o menos del 47%, ¿sí? Un número muy, muy importante. Pero no es la única, ¿sí? Hay otras vacunas, ¿sí? Como la vacuna del neumococo, como de la influenza, de la hepatitis B, ¿sí? La triple bacteriana, incluso la vacuna de la rabia, que tienen un impacto positivo demostrado en la literatura a la hora de prevención de la demencia en sus distintos tipos. Y este efecto podría ser sumatorio, es decir, varias vacunas o varias dosis, como es el caso de la influenza, por ejemplo, podrían tener un rol sumatorio y aumentar más la posibilidad de bajar el riesgo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay varios mecanismos propuestos, ¿sí? Por un lado, la prevención de la neuroinflamación propiamente dicho y de la inflamación sistémica. Por el otro lado, el entrenamiento inmune no específico. Y acá es súper interesante porque la microglia particularmente em, va sufriendo un entrenamiento inespecífico para eliminar la proteína amiloide cuando el paciente recibe la vacuna adyuvantada AS01 para el herpes zóster. Entonces, hay mecanismos fisiopatológicos directos y establecidos, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, el entrenamiento inmune en específico en el contexto de la vacuna del herpes zóster tiene un impacto realmente llamativo e importante en la neuroprotección, ¿sí? Eh, y hay un poco más que esto, ¿no? Podría haber incluso un efecto neuroprotector directo que en estudios en animales, por ejemplo, está demostrado con la vacuna de la BCG que podría tener un efecto neuroprotector directo. Por lo tanto, francamente, cada vez vamos comprendiendo más que varias de estas vacunas, por múltiples mecanismos diferentes que pueden ser combinables, y ahí la importancia de sumar, y por eso yo se las grafiqué así, ahí la importancia de sumar, y sin despreciar, por supuesto, el impacto directo, es decir, en el caso de la vacuna del herpes zóster, prevenir la infección por herpes zóster y no solo prevenir la neuralgia, sino prevenir la encefalitis y manifestaciones o infecciones neurológicas severas, ¿sí? Entonces, digamos, a través de varias vacunas podemos disminuir y prevenir la demencia y el efecto entre estas vacunas sería sumatorio.
Otro efecto interesante es la reducción de la resistencia antimicrobiana, ¿sí? Por ejemplo, como en el caso de la vacuna conjugada para el neumococo, nosotros vamos a disminuir la aportación en la vía aérea del neumococo, lo que va a traducirse en disminución de por supuesto, de la aportación, de la transmisión y por lo tanto una disminución de la presión selectiva producida por la constante toma de antibióticos sobre el neumococo. Per se, la vacuna provoca aproximadamente un 67% de disminución en la enfermedad neumocóxica invasiva resistente a la penicilina. Estos son estudios pre-market en África, o sea que claramente nosotros disminuimos la presencia de bacterias resistentes, ¿sí? Eh, y acá viene un efecto interesante porque incluso antes de que la vacuna para neumococo conjugada estuviera indicada en los adultos, ya se veían reducciones en poblaciones adultos de la enfermedad neumocócica resistente cuando se implementaba un programa de vacunación pediátrico exitoso. Entonces, digamos que incluso la vacunación de la población pediátrica tiene un impacto positivo sobre los adultos. Y finalmente, pensar que, por ejemplo, vacunas como la de la influenza van a disminuir no solo las infecciones respiratorias graves, sino las infecciones respiratorias virales por influenza sintomáticas, lo que va a disminuir la prescripción inapropiada de antibióticos, que sabemos que existe y que es mucha, ¿sí? Favoreciendo una estrategia de uso racional de los antibióticos. Entonces, digo, un beneficio importante de la vacunación también es la reducción de la resistencia antimicrobiana. Un punto súper interesante tiene que ver con el impacto sobre la fragilidad. Yo les puse fracturas óseas, y quizás esto no está tan demostrado, pero sí el impacto de la fragilidad. Y un poco la vía sería esto, ¿no? La prevención de infecciones graves, ¿sí? Por influenza, por neumococo, más o menos la prevención de la demencia, y esto llevaría a la disminución de la hospitalización, por lo tanto la inmovilización, la pérdida, la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, las caídas y las fracturas. Y esto es bidireccional, ¿sí? O sea, el paciente que empieza con una infección grave, sufre deterioro, fragilidad, caída y fractura, o al revés, el paciente que sufre caída y fractura y sigue todo el camino hacia la hospitalización y eventualmente la infección intrahospitalaria, o la infección en el contexto de fragilidad. Por eso es importante tener en cuenta que la mayoría de las vacunas del adulto, y esto está bastante visto en varios metaanálisis, mejoran la calidad de vida en general de las personas, y esto está bastante documentado al mejorar los quali documentados en la mayoría de los programas de vacunación del adulto. Esto tiene mucho impacto en vacunas respiratorias tradicionales como la de la influenza, pero también en otras, ¿sí? Incluso en otras más nuevas como la del herpes zóster. Em, y si bien esto no está basado en estudios muy grandes y demás, es claro que cuando yo reduzco las hospitalizaciones, ¿sí? Reduzco directamente el riesgo de desacondicionamiento y caídas. O sea, yo tengo que hacer lo imposible porque mi paciente esté lo más lejos posible de la terapia intensiva o de la atención de la enfermedad crítica. Em, y ahora lo vamos a ver, en la vacunación anti-influenza en particular, podría disminuir per se el riesgo de fracturas de cadera, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, es una cuestión más estacional. Y sin duda el COVID sintomático, y esto lo vimos durante la pandemia, también se asocia a fracturas de cadera y fracturas vertebrales, por lo tanto la prevención de la enfermedad de influenza y el COVID tienen un lugar importante para prevenir fundamentalmente en la población mayor las fracturas y eventualmente la inmovilización y la fragilidad. ¿Y hay alguna evidencia sobre esto? ¿Sí? Hay algunos trabajos que han relacionado las fracturas de cadera con la circulación de influenza, donde las fracturas de cadera pican en relación a la temporada de circulación del virus de la influenza, ¿sí? Habitualmente esto es un trabajo, por supuesto, del hemisferio norte, entonces ustedes ven que la mayor parte de las fracturas de cadera ocurren em,
en los meses fríos, ¿sí? Entonces, digamos, una estrategia de prevención de la enfermedad grave por influenza con vacunación podría servir para disminuir el riesgo de hospitalización por fractura de cadera. Muy bien. Em, Respecto a protección cardiovascular, el escenario es quizá un poco más complejo, pero realmente muy estimulante, ¿sí? Y de a poco vamos entendiendo a algunas infecciones, ¿sí? Fundamentalmente influenza y neumococo, como factores de riesgo cardiovasculares per se. Entonces, por múltiples escenarios, ¿sí? Bien sea por inflamación sistémica, ¿sí? Gran activación del sistema inmune que condicione disfunción endotelial, rotura de placa y un evento isquémico agudo, por hipercoagulabilidad, por estimulación simpática con aumento de la demanda de oxígeno, ¿sí? Que también condicionan un síndrome, un evento isquémico agudo, ¿sí? Por el otro lado, los efectos propios de la infección respiratoria aguda, hipoxemia, disminución del aporte de oxígeno al miocardio, ¿sí? Que también está en relación con un evento isquémico agudo, sea coronario o cerebrovascular. Aumento de la, como dijimos, de la estimulación simpática y aumento de la demanda miocárdica de oxígeno, ¿sí? Miocarditis viral, ¿sí? Aumento de citoquinas que llevan a depresión miocárdica y todo eso es una cascada hacia la insuficiencia cardíaca. Entonces, digamos que la vacunación para influenza y para neumococo son hoy una parte fundamental de la prevención cardiovascular. ¿Y por qué? Digo, más allá de la explicación fisiopatológica, sabemos que hay asociación directa entre los eventos cardiovasculares agudos y la circulación estacional de influenza y la mayor tasa de infecciones. ¿Sí? Esta época, ¿sí? Este invierno, es el momento donde vemos mayor cantidad de eventos cerebrovasculares y coronarios agudos, ¿sí? En relación a infecciones respiratorias. Em, y claramente la vacunación para la influenza disminuye todos estos eventos cardiovasculares, ¿sí? Y la hospitalización en las poblaciones de riesgo, incluido insuficiencia cardíaca. Em, y cuando uno mira un poco más profundo, probablemente los resultados actuales de múltiples estudios empiezan a hablarnos de que la vacunación para la influenza probablemente tenga una eficacia similar a otras intervenciones de prevención secundaria, como pueden ser las estatinas, la cesación tabáquica o el tratamiento antihipertensivo, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? La efectividad para prevenir em, em, eventos cardiovasculares puede ser bastante similar si uno calcula el número necesario a tratar y demás de la influenza, como por ejemplo con las estatinas, ¿sí? Así que de vuelta este es un escenario muy favorable para incorporar la vacunación para la influenza, para incorporar todas las vacunas que están indicadas, pero para incorporar la vacunación para la influenza a nuestro esquema de prevención cardiovascular. Y para reconocer a la influenza como un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Hay muchos trabajos, ¿sí? Si ustedes se fijan en este metaanálisis, van a ver que prácticamente en todos los trabajos, sin que toquen los intervalos de confianza con el 1, la influenza aumenta el riesgo de un evento coronario mayor, ¿sí? Y esto está un poco en relación con el tiempo, ¿sí? Los primeros días, ¿sí? La primera semana de post-influenza o peri-influenza es la de mayor riesgo, ¿sí? Y para accidente cerebrovascular pasa algo más o menos parecido, ¿sí? Fíjense que del lado derecho que vemos el forest plot con accidente cerebrovascular, este es un metaanálisis muy interesante, reciente, de octubre del año pasado, perdón, de octubre de 2025. Si ustedes se fijan, en vez de usar los Oz Radio como vemos a la izquierda, lo que mide son los incidence rate ratio. Esto tiene que ver, digamos, lo que lo diferencia de unos radio, básicamente es la tasa de ocurrencia, en este caso de los accidentes cerebrovascular, pero en los periodos específicos tras la infección. Y ustedes van a ver que tras la infección, si ustedes miran, fíjense que
En el forest plot, prácticamente en todos los escenarios, el IRR es mucho más alto con intervalos de confianza que prácticamente no tocan el 1. ¿Sí? O sea, dentro de los primeros 7 días, si ven el primer grupo, esperen que voy a tratar de poner el cursor, a ver si... Bueno, lo pasé más rápido, perdón. Eh, pero si ustedes lo ven, en los primeros días, al igual que en el infarto agudo de miocardio, es donde se ve el mayor impacto. ¿Sí? Por eso la vacunación para la influenza tiene que formar parte de nuestro arsenal de prevención cardiovascular y de prevención secundaria. Este es el YAMI Trial. Es un trabajo súper interesante que rompe un montón de mitos y barreras, que ahora al final lo voy a nombrar muy rápidamente. Es un trabajo que se hizo como en 30 centros diferentes, ¿sí? En 8 países, que fue varios años, fueron como 4 años, ¿sí? Con un N muy grande, ¿sí? Como 2.500 pacientes más o menos, eh, y vacunar para la influenza 24 o 48 horas después de una angioplastia en el contexto de síndrome coronario agudo o angina de alto riesgo, bajó todos los eventos mayores, ¿sí? Todos los eventos coronarios mayores, todos los MACE, un 28%. ¿Sí? Pocas intervenciones tienen un impacto tan importante como este. ¿Sí? Bajo 28% todos los eventos cardiovasculares mayores, que por supuesto incluye muerte, trombosis, reinfarto y demás. ¿Sí? O sea que claramente esto tiene dos lecturas. La primera es que bajo la mortalidad, ¿sí? De estos pacientes, y la segunda es que seguro, y esto está muy bien demostrado, la vacunación durante la internación, incluso en contextos de mayor riesgo, como puede ser en el peri síndrome coronario agudo. Este es un grafiquito medio rápido que les hice yo con la reducción del riesgo relativo, ¿sí? De algunas vacunas y algunos de los MACE en particular. Si ustedes ven, ¿sí? Por ejemplo, para infarto de miocardio, estos son varios de los trabajos que están citados, para infarto de miocardio, ¿sí? La combinación de vacuna para influenza y para neumococo es lo que tiene mayor impacto y con una reducción del riesgo relativo del 48%. ¿Sí? Para accidente cerebrovascular, la vacunación de influenza, ¿sí? 29% con un modesto aumento cuando la combino con vacunación para neumococo. Recuerden el efecto sinérgico de estas vacunas, el efecto positivo sinérgico de estas vacunas. ¿Sí? Para, mm, para insuficiencia cardíaca, lo mismo, ¿sí? La combinación de neumococo e influenza es muy importante. Y COVID tiene un rol muy, muy importante también en la prevención de internaciones por insuficiencia cardíaca. ¿Sí? O sea, COVID, al igual que influenza y neumococo, tiene su lugar en la prevención cardiovascular y tiene un impacto positivo a la hora de prevenir hospitalizaciones y muertes cardiovasculares. Por lo tanto, también es una vacuna que nosotros tenemos que utilizar. Y esto está en las guías, y está en las guías desde hace mucho tiempo, ¿sí? En las guías de enfermedad coronaria crónica de la AJA, que son de 2023, que recomienda vacunar para influenza, COVID y neumococo, en la guía de síndromes coronarios agudos de la AJA de 2025, de insuficiencia cardíaca de la AJA de 2022. Hay un consenso del Colegio Americano de Cardiología de 2025 recomendando la vacunación en pacientes cardiovasculares, ¿sí? Lo mismo, hay un consenso de la Sociedad Europea de Cardiología, y ese consenso se titula directamente La vacunación como una nueva forma de prevención cardiovascular. ¿Sí? Y tenemos un consenso argentino que salió en 2025, súper interesante, que tiene el impacto también de todas las vacunas sobre la prevención cardiovascular. Ya para ir terminando, las vacunas también tienen un impacto muy positivo sobre el sistema de salud y la economía, ¿no? Porque al prevenir infecciones, prevenir hospitalizaciones, bien sea por la patología primaria o por complicaciones cardiovasculares y demás, yo libero millones de días cama, ¿sí? Prevengo cientos de miles de hospitalizaciones, ¿sí? Prevengo la suspensión de cirugías selectivas, bien sea que estas cirugías se suspendan por la enfermedad del paciente o que se suspendan por la ocupación del centro asistencial.
Eh, Bajo la transición hacia centros de cuidados crónicos porque disminuyo la fragilidad y aumento la independencia. Favorezco la preparación pandémica y este es un punto muy interesante porque los países que tenían mejores programas de vacunación en general les fue mejor en el COVID y pudieron implantar los programas de vacunación del COVID mucho más rápido, ¿sí? Entonces, digo, el ejercicio de la vacunación favorece la preparación pandémica y es importante que no lo olvidemos. También sabemos que, por ejemplo, la vacunación para la influenza reduce el ausentismo laboral, incluso en profesionales de la salud. Y hay un trabajito en Japón, ¿sí? Muy interesante de los ahorros económicos, ¿sí? En complejidad, en recursos y demás que, que provocan las vacunas, especialmente la vacuna de la influenza. Y como concepto general, ¿sí? La vacunación, especialmente cuando es gratuita y forma parte de un programa estructurado del Estado que favorezca la accesibilidad, disminuye la inequidad, ¿sí? Porque al prevenir las infecciones y al prevenir las complicaciones cardiovasculares y demás, permito que las personas no tengan que faltar al trabajo, que los chicos no tengan que faltar a la escuela, que no sea necesario gastar tanto dinero en medicamentos, o sea, tiene un impacto positivo, especialmente para las poblaciones más vulnerables, siempre que podamos garantizar el acceso a la vacuna, ¿sí? Así que la vacunación también es una herramienta para disminuir la inequidad, ¿sí? En sistemas como el nuestro que están tan fragmentados. No, y finalmente el impacto sobre la salud mental, ¿sí? Las vacunas tienen un impacto positivo sobre la salud mental. Por un lado previenen el aislamiento, y esto lo recordamos de la época del COVID, ¿sí? Por el otro lado, como charlamos, tiene un efecto positivo sobre la cognición y la demencia, ¿sí? Tiene un efecto positivo en eventos de dolor agudo y crónico, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de herpes zóster. Pueden tener un impacto positivo también en reducción de la ansiedad ante la enfermedad, ¿sí? Por el miedo a contagiarse. Entonces, digamos que hablar de las ventajas de la vacunación tiene un impacto positivo respecto a los beneficios que le confiere a la persona vacunada. Em, Al prevenir enfermedades agudas graves, disminuye el deterioro cognitivo y forma parte de una estrategia general de salud y no solo de prolongación de la vida, ¿sí? En este último tiempo hablamos de generación plateada, hablamos bueno, del envejecimiento poblacional y ya no nos tenemos que limitar simplemente a cantidad de años, sino a la calidad de vida que podemos ofrecer en esos años. Bueno, la vacuna es una intervención, o las vacunas son una intervención muy poderosa a la hora de no solo prolongar la vida, sino de vivirla con mejor calidad. Bueno, y por último, luego de este recorrido, ¿sí? Pensemos en alguno de nuestros pacientes, los que hayamos visto hoy internados, los que hayamos visto en sala o lo que fuere, y pensemos todas las herramientas positivas que nosotros tenemos a través de la vacunación para impactar sobre su vida, sobre sus patologías, sobre la demencia, sobre la enfermedad cardiovascular, sobre el desacondicionamiento, sobre la fragilidad. Las vacunas tienen un efecto benéfico sumamente importante más allá de la enfermedad que buscan prevenir. No desaprovechemos oportunidades para vacunar. Cualquier consulta al consultorio, a la sala de guardia, los pacientes internados son todas oportunidades de vacunación que no tenemos que perder. Tenemos herramientas increíbles para evitar que nuestros pacientes lleguen a la ventilación mecánica, a la terapia intensiva, a las enfermedades agudas de mayor gravedad. Bueno, es un buen momento que podamos utilizarlas. Muchas gracias.